Pamela, Iris, ¿qué les pareció la sesión anterior? ¿Cómo quedaron? Con mucho que reflexionar, buenísimo todo, de veras. Eh, Muy bien llevada, con una lógica muy bien centrada, eh, para explorar otras temáticas dentro de ese mismo tema, como es la pastoral queer, ¿no? Y que necesita desarrollar. Eso es la verdad, pero muy bien, gracias por el esfuerzo y todo. Sí, nos sumamos Bueno, a este agradecimiento, Enrique. Iris, no sé si vas a decir algo. Sí, pues la verdad es la primera vez que yo participo en este tipo de conversatorios y pues muy interesante porque creo que es algo como un tema muy peliagudo, ¿no? Sobre todo en la Iglesia Católica. Entonces, pues yo lo veo bastante bien porque es necesario hablar de estos temas. O sea, ya no es algo que podamos echar abajo de la alfombra y decir, hay que se quede, ¿no? No se puede. Entonces tenemos que hablar y tienen que escuchar, ¿no? También, eso es importante. sí, bueno, eso es parte de nuestro propósito, Iris, y para los demás también, que lo repetimos cada vez que hacemos estos encuentros. No pretendemos adoctrinar a nadie, ni decirle a nadie qué creer o qué no creer, ni siquiera hablamos de lo que creemos nosotros. Simplemente abrir el espacio para aquellas cuestiones que hoy día, como tú muy bien dices, ya no podemos seguir ocultando bajo la alfombra, ya no podemos seguir haciendo una vista hacia un costado, no, están ahí. Son realidades apremiantes, realidades que agrupan a muchísimas personas, y son eso, personas, seres humanos, con todo el derecho a ser escuchados, a ser visibilizados, independiente de lo que cada cual pueda de pronto estar de acuerdo con algo o no. No, pero necesitamos estos espacios, o como decimos en Chile, sentarnos a conversar, a dialogar estas cosas, a escuchar al otro, sobre todo eso, a escuchar, ya que de pronto hablamos tanto, a escuchar a los demás, a escuchar sus razones, sus opiniones, su sentido de verdad. Eso, yo pienso que eso va a ayudar a mucho, y eso es todo lo que pretende Magdala, por lo menos por ahora. Listo. Yo creo que ya podríamos estar en condiciones, ¿cierto?, de comenzar. Sí, Saludando a partamos. todos y a todas, sin el ánimo de quitarle más tiempo a Enrique. Les damos la más cordial bienvenida. Somos CRT Magdala, y junto a Enrique Vega Dávila, que nos da por esta vez, ¿cierto?, permitirnos generar el encuentro de Iglesia y diversidad sexual en una segunda sesión, segunda y final sesión. En la primera espero que todos hayan estado, ¿cierto?, y hayan generado respuestas, hayan generado un poco más de claridad, pero la verdad que también nos gustaría que hubiera generado nuevas dudas, porque eso es, porque el camino no es todo de encontrar respuestas, sino que ir y seguir buscando, seguir hallando, seguir encontrándonos y seguir encontrando a otros. Por favor, Enrique, condúcenos nuevamente porque quedamos muy felices, contentos y queremos seguir aprendiendo. ¿Por dónde nos vas a llevar a caminar esta vez? Todo tuyo el micrófono, Enrique, vamos. Bien, muchas gracias. ¿Me permiten compartir pantalla para también ayudarme con esto? Porque si no me disparo y me pongo a hablar y hablar y esta vez sí quisiera terminar porque la sesión anterior no terminé, les cuento. Era como para hacerme invitar de nuevo, ¿no? Pero, Turn on Bluetooth on your mobile device and select it Intenta, from por above. favor, Enrique, vamos. a ver, Device paired. quisiera arrancar Activate. con las tareas pendientes que me quedaron la sesión anterior. Algunas de las preguntas ya fueron resueltas, pero quisiera que nos preguntemos esto. ¿Qué buena noticia queremos compartir con las personas de la diversidad sexual en nuestras comunidades? Creo que lo decía la semana pasada y lo reitero nuevamente. Y quisiera entonces plantearlo de otra manera. Si realmente nuestras comunidades, tal y como están siendo constituidas ahora, son una buena noticia. Creo que esto de aquí es algo que me ha ayudado a mí a replantear muchas cosas en la experiencia pastoral, pero creo que a nivel teológico también es importante ir más allá, porque como dijo hace un ratito una compañera,
Sí, pues dentro de las iglesias, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica Romana, puede haber una experiencia pastoral buena, ¿no? Una monjita, un grupo de monjas, una pastoral, pero la doctrina sigue siendo la misma. Por eso creo que tenemos que pensar también si es que nuestros contenidos doctrinales son buena noticia para las personas de la diversidad sexual y de género. Arranco con una cancioncita, así para que y quizás coloque otra al final de este mismo cantante. No tiene que ver con iglesia, no, prometo que no va a ser tan dramático como como el video final de la sesión anterior, pero sí quisiera un poquito que nos pongamos en contacto con estas experiencias. Se las comparto entonces. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Nuestro grito quebranta el silencio, memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones, son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Las personas de la diversidad sexual existimos en todos los espacios, decíamos la sesión anterior. Algunas veces hemos podido enunciarnos en primera persona, otras veces hemos tenido que estar ocultas. Y cuando hablamos de esta perspectiva, creo que los estudios queer nos han ayudado a reconocer nuestras identidades y cuáles son las críticas que encontramos a partir de nuestras propias experiencias.
creo que está una fuerte crítica al esencialismo. Creer que hombre y mujer son dos realidades únicas y acabadas, y que además sostienen toda la vida de nuestra sociedad. Eh, Creo que la crítica al esencialismo proviene desde los feminismos, ya sea de la segunda y la tercera ola, y nos han ayudado a comprender que eh, tenemos una dignidad que nos une a la humanidad entera, pero que tenemos diferentes maneras de expresarnos. Otra cosa que está criticando nuestra presencia es esta heteronorma, se le suele llamar así, esta idea de que todas las personas nacen heterosexuales. La heterosexualidad obligatoria le llaman las teóricas, la heteronormatividad, la matriz heterosexual, son otras maneras de decirle, pero al final es afrontar esta idea, esta ideología que asume que lo único existente en la creación es la atracción por el sexo contrario, cuando realmente existimos en todas las experiencias humanas y no humanas existe la multiplicidad de orientaciones. Entonces, si esto es cierto, existe una nueva manera de comprender el rol del varón y de la mujer, otra manera de comprender la procreación o dar vida, y otra manera también de comprender la familia. No sé si ustedes conocen esta serie gringa, Pose, que ha colocado nuevamente desde hace ya hace 2, 3 años, ha colocado el tema de las casas de voguing en Estados Unidos. Y uno de los vínculos más interesantes es el de crear madres. Se crean madres y se crean nuevas familias, porque claro, muchos chicos y chicas han vivido el, el rechazo de sus parientes y les ha tocado experimentar otros modelos de familia. Otra cosa que está siendo relativizada es el tema de qué cosas, si la genitalidad es lo que me define. Y es una buena pregunta también para las personas heterosexuales. ¿Es solamente tener pene o tener vulva lo que me define toda mi identidad, o eso forma parte de? Creo que los movimientos más conservadores en estos momentos insisten demasiado en la genitalidad. Lo mismo con el tema de lo natural. Fíjense que el gran discurso de estos movimientos conservadores y fundamentalistas está relacionado con la ley natural, con la familia natural, con la pareja natural, con el sexo natural, cuando realmente lo natural es una construcción social también. Entonces, esto era algo que me quedó pendiente de la sesión anterior. También esto lo paso rapidito, pero sí lo quiero decir. Y es bueno diferenciar, amigos y amigas, lo que tiene que ver con respecto a hacia dónde me siento atraído, atraída, o sea, hacia dónde está dirigiéndose mi atracción, y eso se llama orientación sexual. Y fíjense este abanico que puede cambiar, pero donde está la heterosexualidad, la homosexualidad, la pansexualidad, la bisexualidad, la asexualidad. Como el sexo biológico, por ejemplo, también es otra manera otro componente de nuestra sexualidad, y tiene que ver con cómo somos asignados. ¿Qué pasó aquí? Okay. Cómo somos asignados y asignadas al nacer. Por ejemplo, si nacemos con pene, nuestro sexo es hombre, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con todas las identidades que también existen y que tienen, y que tienen en la exterioridad de su cuerpo signos genitales de ambos sexos, que son las personas intersexuales, o que antes se les llamaba hermafroditas? Otra cosa diferente también es cómo me expreso frente al mundo. Entonces, yo tenía un profesor bien divertido que decía, tú me ves hombre, decía él, ¿no? Tú me ves hombre, pero no sabes si tengo bragas de mujer en este momento. Y yo, ay, cierto. O sea, una cosa es cómo, con quién me acuesto, que es mi orientación sexual. Otra es cuáles son mis genitales, que es mi sexo biológico. Otra cosa diferente es cómo es que me expreso frente al mundo, cómo es que visto. Y otra cosa diferente es mi identidad, cómo es que yo me siento y me percibo. Entonces, por eso es de que las letras del colectivo son LGTTBIQ,
PA+, porque no solamente estamos hablando de nuestra orientación sexual, sino que también estamos hablando de nuestras identidades de género o de nuestras expresiones de género. Por eso es de que hay tantas letras. No es porque se hayan inventado, porque estamos inventando letras, no, es porque cada vez nos reconocemos más diversos y más diversas. Las iglesias tienen discursos que están solamente pensados a partir de orientación sexual. O sea, para las iglesias, o eres heterosexual o eres homosexual, pero no está entendiendo absolutamente nada sobre ser hombre, sobre ser femenino, sobre ser intersexual, porque yo puedo ser homosexual, puedo ser marica, y puedo tener una apariencia súper masculina. ¿No han visto, por ejemplo, Ricky Martin? Es un buen ejemplo de eso. Ricky Martin, tú no lo lees como mujer, lo lees inmediatamente como hombre. O sea, y sin embargo es homosexual. Y no sabemos si cuando está con su esposo emplea, no sé, encaje rojo, no lo sé. Pero eso tiene que ver con su identidad y con su expresión. Entonces, hablar de sexualidad, amigos, amigas, amigues, es algo mucho más complejo de lo que parece. Lamentablemente los discursos religiosos solamente se han centrado en con quién me acuesto y necesitamos romper eso desde dentro. Avanzo, avanzo, avanzo. Esto es rapidito, pero igual también si alguien quiere detenerme en alguna pregunta, háganlo. Existen varias taxonomías o formas de agrupar a las comunidades cristianas para la diversidad sexual. Existen varias, por lo menos 3 son importantes para mí. Una es la que realiza Karina Bárcenas, una antropóloga mexicana, tiene una taxonomía muy interesante. Otra es la que realiza Juan Fonseca, que es muy similar a esta, que es del Perú. Y bueno, esta es la tercera, que es la mía, que tiene que ver un poco con los procesos también más eclesiales que he visto desde fuera. En el caso de Karina como antropóloga y de Juan como historiador, su mirada es un tanto diferente. Pero ¿qué cosa identifico yo? Que existen comunidades para la diversidad sexual dentro de comunidades históricas. Algunas son no reconocidas por la oficialidad, por ejemplo, como CAT, la Comunidad Católica de la Diversidad, que es del Perú. Se reúne en una parroquia de Miraflores, en Lima, pero no es de que la Iglesia Católica le reconozca como un grupo oficial. Lo mismo sucede con la PADIS de Chile, la Pastoral de la Diversidad Sexual, que inicia con la CBX jesuitas, y ahorita están involucrados una serie de agrupaciones de lo más diversas. Y los Sagrados Corazones incluidos entre ellas. De hecho, un gran amigo está allí. Otro movimiento, por ejemplo, aquí es Afirmación, que son los mormones y las mormonas que no están en la institución, pero que han creado una institución para un poco tener una narrativa diferente. Estas son comunidades que se siguen llamando, por ejemplo, católicas, que se siguen llamando mormonas, que se siguen llamando de otras denominaciones. Existen comunidades que son abiertas, que ya han entrado en discursos de apertura. Por ejemplo, la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas de México, la CEMIRP. Es una iglesia histórica, es presbiteriana, es reformada, y dentro de sus estatutos no hay nada que se oponga a que personas de la diversidad participemos. Está la Iglesia Luterana Trinidad de Chile, en Santiago de Chile, la Iglesia Unida de Ecuador, la comunidad donde yo pastoreo, por ejemplo, se llama Comunidad Luterana Santísimo Redentor. Somos luteranos, somos personas luteranas, somos luteranas y, por ejemplo, la Iglesia Luterana, al menos desde la perspectiva que tenemos, no tiene ningún problema. Incluso, no sé si quienes me tienen en Facebook vieron que la semana pasada fue elegida en Estados Unidos una obispa lesbiana casada con su esposa. Y hace un mes fue elegido el primer obispo transgénero dentro de la iglesia luterana. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de la tradición luterana hay apertura. Hay otras iglesias que están cerradas, como sucede, por ejemplo, la iglesia luterana no en todas partes está así, pero, o las iglesias reformadas, también existe la iglesia Iglesia Nacional Presbiteriana, que, por ejemplo, es totalmente cerrada a la diversidad. O sea,
Entonces, por una parte tenemos comunidades no reconocidas y que siguen peleando por el ser nombradas con su nombre denominacional. Los católicos y las católicas son un ejemplo de esto. Y existen comunidades abiertas donde se ha dado procesos de participación mucho más amplios y que ha costado mucho también, muchas divisiones. Por otra parte, tenemos como denominaciones independientes, que es este tercer grupo de aquí que estoy señalando. ¿Cuáles son estos grupos, estas denominaciones independientes? Son aquellas que han nacido al margen de las grandes tradiciones religiosas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, de las más importantes. La ICM, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, es de las iglesias independientes más relevantes porque, de hecho, fueron una novedad, nacen en el año 69 y están en varias partes del mundo. Otro ejemplo es la Iglesia Contemporánea de Brasil, que es pentecostal, pero también es totalmente independiente. Hay algunas que deciden no ser denominaciones. Cuando digo denominación, digo católico, pentecostal, luterana, anglicana, episcopal, metodista. Estas son denominaciones. Hay algunas que surgen como comunidades independientes. No quieren pertenecer a ninguna iglesia y forman sus ministerios y sus expresiones a partir de su total independencia. La Comunidad Cristiana de la Esperanza es una de ellas, que está, bueno, con subidas y bajadas. La Comunidad del Camino en el Perú, por ejemplo, yo fui pastor en esta iglesia, en esta comunidad, ahora no lo soy, pero digamos de que son totalmente independientes. No dependen de ninguna iglesia institucional. Y existen también una serie de ministerios para la diversidad sexual, que son como ONGs que trabajan para servir a la diversidad sexual, pero que no necesariamente están relacionadas con una iglesia. Entonces, Otras Ovejas es el ministerio más importante que tenemos. Tiene sede en Argentina, tiene sede en el Perú, tiene sede en México, pero o sea, por ejemplo, si yo quiero materiales para trabajar diversidad sexual, Otras Ovejas tiene harto, exégesis, estudios devocionales y todo lo demás. En todos los países, en casi todos los países, hay comunidades no reconocidas, comunidades abiertas, hay experiencias de denominaciones independientes, hay comunidades independientes. Muchas de estas no son altamente conocidas. En Guatemala, por ejemplo, yo no sé. Antes de que Pamela me lo pregunte, por si acaso, yo no lo sé, pero me prometo averiguar. Pero en otros lugares sí puedo dar cuenta porque nos estamos tratando de agrupar los y las personas que trabajamos pastoralmente. Es un esfuerzo, es algo que tiene poco tiempo. Hasta aquí. Preguntas, comentarios, porque ya me voy con otro choro ahorita, así que aprovechen. Y dejo de En compartir Guatemala pantalla sí tenemos, Enrique. Porfa, Pamela. Sí, tenemos en Guatemala la Iglesia Antigua de las Américas. Está Ya. funcionando acá en Guatemala. Fíjate que sí conozco la denominación, pero no sabía que estaba en Guatemala. Sí, está en Ya, genial, Colombia, la iglesia antigua. Argentina, Costa Ajá. Rica. Ahí está. Claro, ¿es donde está Hugo Córdoba, Pamela? En Argentina. Ajá, es la misma iglesia, ¿verdad? Es la misma iglesia, él es el obispo. Claro, Hugo es un amigo de años, de años, de años, de años. Pero entonces ven, en el caso de la Iglesia Antigua de las Américas, se trata de una denominación independiente. Tendría que colocarla en la segunda línea, ¿no? O, por ejemplo, como son católicos y católicas, están dentro de las tradiciones históricas. Es bien interesante todo este mapeo, pero gracias, Pamela, por el dato. ¿Qué dicen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Sonó a chino mandarín todo lo que he dicho? No veo caras, por favor pongan sus cámaras si no es mucha molestia, porfis, para saber para no sentir que estoy jugando la ouija, ¿no? Invocándoles allí. Y los micrófonos están abiertos, así que adelante, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono. ¡Camila! A Camila la conozco ya de buen rato, qué chévere también encontrarla por aquí. Para que vean, hermanas, hermanos, hermanes, o sea, hay un movimiento muy fuerte y que está totalmente
es totalmente diverso, ¿no? Y que hay experiencias interesantísimas a varios niveles, a varios realmente. Entonces, creo de que podemos seguir generando más vínculos y es probable de que hayan también parroquias metodistas que estén abiertas a la diversidad sexual, es probable de que hayan parroquias metodistas que también, perdón, anglicanas que también lo estén, diócesis, pero digamos de que alinearse ha significado mucho en medio de estos espacios. ¿Por qué las denominaciones independientes surgen o por qué están las comunidades independientes? Porque muchas iglesias no han querido casarse con el tema. Por ejemplo, en el caso del Perú, la iglesia luterana evangélica luterana del Perú quiso, pero no quiso, pero quería que sea público, pero no tan público. Entonces, digamos de que han tenido tensiones para aceptar el tema de la diversidad sexual. Igual hay pastores, por ejemplo, maricas en todas partes. El caso de la iglesia metodista de Colombia es un caso, ¿no? Por ejemplo, la presencia de John Botia es importante en Colombia, desde la iglesia metodista, pero él es el único. No es de que tengan la pastoral de la diversidad sexual. O sea, allí también hay que ser menos románticos y románticas con el asunto, ¿no? O sea, que hay una marica que con toda plumífera en la iglesia no significa de que la iglesia sea firmante. ¿Ya? O sea, que hay una lencha camionera que sea la que cargue las bancas en la parroquia o en el templo, no significa que la iglesia sea firmante. O sea, tampoco hay que ser románticos ni románticas con este asunto. O sea, pero creo que ya son pasos. Ahora, en mi caso, yo me ubico dentro de este segundo bloque de las comunidades abiertas, dentro de las denominaciones cristianas, porque creo que mi doctrina lo permite. Hay doctrinas que no, y hay que ser bien conscientes de eso. Entonces, eso lo digo. Y fíjense, voy a continuar porque me gustaría que les entre la curiosidad. Les entre la curiosidad por averiguar quiénes fueron Sergio y Baco o Perpetuo y Felicidad. Y les coloco a propósito estas imágenes porque son sugerentes. O quién fue Sebastián. Y todos son santos. San Sergio, San Baco, Santa Perpetua, Santa Felicidad. Para que sepan ustedes que dentro dentro de la gran nube de testigos y testigas, habemos gente de la diversidad. Creo que cuando se piensa la homosexualidad, lo homosexual lo he colocado así en neutro, lo homosexual dentro de lo social, dentro de nuestras experiencias, los principales detrimentos tienen que ver con lo reproductivo, tienen que ver con el contrato social que ha significado el matrimonio y el sistema de herencia, tiene que ver con la idea de pecado. Y otra cosa importante por lo cual no nos quieren es porque confundimos las normas y los roles. O sea, es súper machista preguntar quién es el hombre y la mujer en una pareja gay. No lo hagan, por favor. No lo pregunten nunca quién es el hombre y quién es la mujer, porque si estoy con otro hombre es porque es otro hombre, ¿no? O sea, pero digo, justamente al romper esos roles asignados es que les generamos problemas a las grandes instituciones. Igual cuando vemos dos mujeres, igual por ejemplo cuando vemos una mujer cisgénero con un hombre trans. O sea, yo he escuchado unas preguntas, Dios mío, que decía, oye, ¿cómo la gente tiene tanto morbo en la cabeza? O sea, necesitan terapia sexual urgente, así. Porque tienen unas cosas, no se las voy a comentar ahorita. Si quieren, como decía mi profesor de moral, decía, si quieren saber esas cosas, lo conversamos en confesión. Porque hay cada cosa realmente. Y creo que, o sea, la idea de confundir a las iglesias sobre qué cosas significan los sexos y qué tiene que ver con lo masculino, con lo femenino, o sea, todas esas confusiones son algo que no les ha servido como argumento para no sostenernos dentro de las iglesias. Un elemento más que me gustaría añadir y que no lo he colocado aquí, está también relacionado con lo económico. No podemos olvidar que la experiencia gay, lésbica, trans, inter, tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, tiene que ver con compra y venta de ropa, tiene que ver con roles asignados. Entonces son elementos
de lo social, de lo económico, que favorecen para que las iglesias digan no. Yo te acepto, oye tú, Camila, ¿te gustan las chicas? Perfecto, sigue siendo femenina. O sea, sigue siendo femenina, vente con vestido, vente, maquíllate, no, ni se te ocurra ser camionera. O sea, ni se te ocurra porque allí rompes el pacto social. O sea, de fondo está eso, ¿se dan cuenta? Lo que quieren las comunidades eclesiales de alguna manera es seguir normando. ¿Por qué? ¿Porque son malas? Sí, son malas. Pero también porque es mucho más fácil normar bajo uniformidad. Así tú tienes una regla que te funciona para todo el mundo. Las maricas, las lenchas, las lecas, las tracas, las trabas, las inter, las vicas, estamos aquí para decirle a las iglesias que no cuadramos en su norma. Como dice Mary Torra, somos cuerpos agramaticales que no pueden ser leídos, porque ahorita tú me ves ahorita con barba, o sea, me ves con barba, pero con el poco pelo que tengo, igual ya lo tengo pintado, o sea, lo tengo pintado, tengo aretes, tengo ya más tatuajes, o sea, me hice piercing, o sea, es algo de su norma, más fácil es de que yo sea una marica bien comportada. Eso es lo que quiere. Entonces, como rompemos la norma, buscan normar más y estamos en un círculo vicioso. ¿Cuáles son las posiciones morales acerca de las homosexualidades? Han sido cuatro, podemos registrarlas dentro de cuatro, puede ser que podamos estructurar más, pero hay iglesias que consideran que todo acto homosexual es intrínsecamente malo. Esto de aquí es católico romano. Está en el catecismo, está en los textos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Otro posicionamiento interesante que también lo compartimos varias iglesias, no solamente la luterana en algunas partes, sino en otros espacios, era de que eran esencialmente imperfectos. O sea, esto de aquí fue la puerta para saltar todo. Nos sirvió de ayuda, porque decían, bueno, están, pero no es la perfección, porque se seguía considerando la reproducción como algo más importante. Esto, como les decía, da pie a estos dos últimos, que tienen que ver con todo acto homosexual, y digo homosexual diverso, debe valorarse a la luz de su significado relacional. Esto es personalismo. Esto rompe con la lógica tomista de los binomios. A partir del personalismo empezamos a considerar las existencias no desde solamente los constructos sociales, sino de las relaciones que se van tejiendo. Por eso creo que es una buena manera para considerar, para valorar éticamente la experiencia de la vida, de nuestras vidas sexogenéricas. Pienso, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Cuando salí del closet con mi acompañante espiritual, él me dijo, perfecto, 3 cosas que yo no recomiendo ahora todas, por si acaso, no significa que las recomiende. Me dijo, bueno, la de no menores, que eso sí lo sigo manteniendo, no menores, una sola pareja, o sea, no promiscuidad, y me dijo una más que era súper tonta, ¿no? Pero me dijo, pero fíjense, igual se buscaba normar, pero la idea que más allá de este ejemplo que les colocaba de mi acompañante, era, en ambos casos lo que está de fondo es la relación. El decir no menores es no romper justamente este cuidado por esta población que es vulnerable. Entonces, cualquier acto, y aquí no solamente los actos homosexuales, sino también los heterosexuales, los actos transexuales, todos los actos tienen que ser valorados a la luz de esa relación. Por eso les decía que el anterior da pie. Y el cuarto son esencialmente buenos. Yo tengo problemas con la cuarta porque no considero que exista lo natural, pero eso es mi rollo académico, ya no me hagan caso. Ya, o sea, yo creo que lo natural no existe, ya, o sea, y tengo allí todo un tema por los estudios que realizo en torno a género, pero de que es bueno, o sea, ¿por qué pensar, como decíamos la semana pasada, por qué pensar que la diversidad sexual tiene que estar relacionada con la condenación? Todo esto nos ha llevado a releer los textos bíblicos.
Creo que esto de aquí salió la sesión anterior y lo quería traer nuevamente. Les recomiendo este libro, si pueden, cómprenlo, Biblia y Homosexualidad de Renato Linz. Ha sacado uno nuevo, todavía está caro, pero si pueden, cómprenlo. Renato es un danés que ha escrito, es biblista y ha trabajado de manera fenomenal, sumamente riguroso el tema bíblico. Por ejemplo, ahorita quiero justo colocarles un audio para ayudarnos con respecto al tema de la interpretación bíblica. Entonces, sigamos el audio y después comentamos esto porque creo que ya hay una pregunta. Laura Schlesinger, conocida locutora de radio de Estados Unidos, tiene un programa donde aconseja a los oyentes. Ella es muy religiosa y muy fiel a lo que dice la Biblia. Recientemente, Laura atacó a los homosexuales. La homosexualidad es una perversión. Así lo dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Escuchen. No tendrás relaciones con un hombre como se hace con una mujer, porque eso es abominable. Está claro, ¿no? Lo dice la Biblia y punto. Días después, un radioescucha de Laura Schlesinger le dirigió esta carta. Querida doctora Laura, gracias de verdad por dedicar tantos esfuerzos a educar a la gente en la ley de Dios. ¿Sabe? He aprendido muchísimo de su programa e intento compartir mis conocimientos con todas las personas. Cuando alguien intenta defender la homosexualidad, les recuerdo que el Levítico, capítulo 18, versículo 22, establece claramente que esta orientación sexual es una abominación y punto, como dice usted, ¿eh? Sin embargo, doctora, necesito algún consejo adicional de su parte respecto a otras leyes bíblicas y cómo cumplirlas. Por ejemplo, fíjese, me gustaría, doctora, vender a mi hija como sierva, tal y como indica el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 7. En los tiempos que vivimos, doctora, ¿qué precio cree usted que sería el más adecuado, También en Levítico capítulo 25, versículo 44, enseña que puedo poseer esclavos y esclavas, siempre que sean adquiridos en naciones vecinas. Un amigo mío, doctora, asegura que esto es aplicable a los mexicanos, pero no a los canadienses. ¿Me podría aclarar este punto? ¿Por qué no puedo poseer esclavos canadienses, Sé que no estoy autorizado a tener contacto con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual, según ordena el Levítico capítulo 18, versículo 19. Mi problema es, ¿cómo puedo saber si lo están o no, He intentado preguntarlo, pero bastantes mujeres son reservadas o se sienten ofendidas. Y dado que ustedes, las mujeres, cuando tienen la regla, son impuras durante 7 días y no pueden pisar el templo sagrado de Dios, ¿no sería conveniente, doctora, poner en todos los templos un letrero bien grande y visible que diga: se prohíbe la entrada de perros, paganos y mujeres menstruando? Señora Laura, además, fíjese, tengo un vecino que insiste en trabajar los sábados. El Éxodo, capítulo 35, versículo 2, dice claramente que ha de recibir la pena de muerte. Entonces yo le pregunto a usted, ¿estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo? ¿Me podría aliviar usted esta molestia de alguna manera? Otra cosa, doctora Laura. El Levítico capítulo 18, versículo 21, dice que uno no puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista. Le confieso que necesito gafas para leer. Mi agudeza visual tiene que ser del 100%. ¿Se puede rebajar un poco esta exigencia? Una última consulta, doctora. Mi tío tiene una granja. Incumple lo que se dice en el Levítico capítulo 19, versículo 19, ya que planta 2 cultivos distintos en el mismo campo, y también lo incumple su mujer, ya que lleva prendas hechas de diferentes tejidos, algodón y poliéster. Él además se pasa el día maldiciendo y blasfemando.
¿Es realmente necesario llevar a cabo el engorroso procedimiento de reunir a todos los habitantes del pueblo para matar a pedradas a mis tíos, como pide el mismo Levítico en el capítulo 24, versículos 10 al 16? ¿No podríamos sencillamente quemarlos vivos en una reunión familiar privada, como se hace con la gente que duerme con sus parientes políticos, tal como se indica en el libro sagrado capítulo 20, versículo 14? Sé que usted, doctora, ha estudiado todos estos asuntos con gran profundidad, así que confío plenamente en su ayuda. Gracias. Gracias de nuevo por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Y punto. Este radioclip. Más allá de las imágenes que no me gustan que acompañan el audio, sí creo que da un buen mensaje, ¿no? Quisiera que reaccionemos, porque creo que ya hay preguntas sobre el tema bíblico. Entonces, a ver, pues, démonos unos minutos para poder platicar sobre el tema. A ver, reaccionen. Reaccionen sobre el video, sobre preguntas relacionadas a él. Por favor, Nando. Tu micrófono está apagado. Ajá, ¿Se sí, escucha? Ahora sí. Eh, no, no sé si será, sí, en parte es con respecto a lo del video y en parte a toda la temática de la diversidad, pero ¿cómo se puede, y quizás la pregunta le suene un poquito tonta, pero ¿cómo se puede buscar ser un lugar de acogida o que sea un lugar de acogida si incluso a la misma gente heterosexual, por ser pobres, por ser de otro color, no ser el tipo preppy de persona, se le aparta? O sea, ¿cómo ser un lugar de acogida para todas las diversidades étnicas y de todo tipo, si se mira bien cabal que en ciertas iglesias los blancos y ricos van adelante y los negros, los indígenas y todo lo demás va para atrás, si es que llega a entrar? No, sí, comparto lo que dices, Nando, porque entonces nuestros espacios, tenemos que reconocer que nuestros espacios eclesiales no son espacios seguros. Te creo que eso es importante decirlo, ¿no? O sea, si una iglesia no es iglesia que acoja a las personas negras, a las personas racializadas, no es un espacio seguro, o sea, no tenemos por qué estar allí. O sea, así lo digo sin ningún temor a herir susceptibilidades, porque creo que es importante afrontar eso también con madurez. O sea, tenemos que decir que muchas de las iglesias en las cuales participamos, seguro, o conocemos, no son buena noticia. No son buena noticia. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Crear otras nuevas. O sea, yo desde hace ya varios meses estoy con mi lema tomado del Evangelio, esto de vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en vasijas nuevas. Las instituciones actuales no reflejan realmente el pensamiento de Jesús. ¿Por qué seguir sosteniéndolas? Te devuelvo la pregunta. O sea, ¿por qué seguir sosteniendo una iglesia que tiene discursos en contra de nuestras identidades, en contra de, o que es cómplice, tiene un silencio cómplice frente a la vida de otros hermanos y otras hermanas? En una iglesia así no habita Jesús. Por eso creo que necesitamos tener otra manera de leer la Biblia que nos haga ponernos del lado de las víctimas de este sistema. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí, Brandon. No, bueno, me recuerda, no sé si Se te pierde, Nando. No sé si a todo el mundo o a mí nomás. Sí, a todas las.
No se te está escuchando bien. Ah, no, yo pensé que ahora se me oye. Ahora mejor, sí. Se me oye. Ok, vaya. Yo no sé si ustedes han leído la carta desde una prisión de Birmingham de Martin Luther King Jr., donde habla que la revuelta es el lenguaje de los no escuchados. ¿Qué tanto se tendrá que hacer eso, unas revueltas? Creo que aquí ustedes fueron los que dijeron que en una iglesia se pararon y le dieron la espalda al arzobispo de San Salvador. Cuando llegaba a ciertos lugares empezaban a gritar: queremos pastores que estén con el pueblo, queremos pastores que estén con el pueblo. Y ¿qué tanto se tendrá que dar esa situación para que las instituciones se reformen? Porque no son, porque creo yo que hay, por ejemplo, la United Church of Christ, siento yo que es bastante abierta, pero yo me pregunto, las iglesias evangélicas, católicas de América Latina, ¿cuánto tardarán a llegar a esos niveles? Te cuento, Nando, de que yo he perdido esperanza en varias. O sea, de hecho, mi migración espiritual a otra comunidad de fe, yo he sido católico romano por 20 años y he peleado desde el catolicismo por espacios así abiertos a la diversidad, incluso en sectores progresistas relacionados a la teología de la liberación, pero fue en balde. Entonces, repito, o sea, ¿por qué voy a estar en un espacio donde me siguen maltratando? Y esto me lo han enseñado las feministas, cuando me dijeron que no tengo por qué romantizar a mi familia, por qué tengo que estar soportando a mucha gente que solamente me hace daño. O sea, creo que si no es un espacio seguro, ¿para qué estar allí? Más bien tengo la posibilidad de crear otros nuevos. Y eso tiene que ver con la pregunta que han planteado aquí Brandon en el chat, que tiene que ver sobre cómo leer entonces estos pasajes que han sido leídos como si fuesen pecado, ¿no? O sea, creo, como les dije la semana pasada, vean Plegarias para Bobby. Vean Plegarias para Bobby. No sé si consiguieron verla esta semana, pero es una película que aborda muy bien desde un lado de la historia, cómo es que nos enfrentamos a estas experiencias pastorales. Yo creo de que el cristianismo en general ha creado una cultura de pecado y no de libertad. Anunciamos el evangelio, no sé qué evangelio anunciamos, el evangelio del pecado original o de la gracia. Entonces creo que cambiando nuestra dinámica y siendo más afirmativos y afirmativas, podemos conseguir otra mirada. O sea, ¿por qué hablar de pecado? ¿Y por qué no más bien hablar del amor de Dios? Y en la medida en que yo me confronto con este amor de la divinidad, me doy cuenta que he fallado, pero es un acto de conciencia. No es porque me lo dicte una rúbrica. Creo que allí hemos fallado como cristianismo, como escuelas cristianas, como teología cristiana, ¿no? Pero creo que sí creo que es importante. O sea, fíjense incluso cómo enseñamos los mandamientos. Amarás a Dios, y ahí empieza: no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás la fiesta, bueno, se salva. No, todo es no. ¿Por qué no lo tratamos de enseñar de manera afirmativa? En vez de decir no mentirás, di la verdad. En vez de no codiciar los bienes, decimos respeta todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué nuestro lenguaje sigue siendo punitivo y nuestro lenguaje sigue siendo invitando a pensar en estos límites humanos en vez de afirmarnos? La persona que es de la diversidad tiene que dar frente a Dios respuestas sobre sus propios actos. Y esto implica algo que sí quería decir ahora, antes de que se me pase, a propósito y de paso respondo tu pregunta de manera más sistemática. Pero creo que las comunidades de la diversidad sexual hemos hecho algo importante. Nos hemos puesto a leer esos textos. ¿Cuáles? Estos textos que he colocado hace un rato. O sea, mucha gente de la diversidad sexual no ha leído, o sea, que es cristiana, no conoce estos pasajes. Génesis 19, Jueces 19, los de Levítico, los textos del Segundo Testamento, que hablarían en contra de nuestras experiencias sexogenéricas. Pero creo que, o sea,
Por una parte es importante leerlos, y otra que hemos aprendido de los estudios histórico-críticos es también contextualizarlos. No es lo mismo una ley dada en el siglo V en una comunidad que es seminómade, que está asentándose en una tierra, hasta en el siglo XXI, pues. Creo que leer todos estos textos sin considerar esos contextos nos ha hecho muchísimo daño a las personas de la diversidad sexual. Y más porque al vivir en una sociedad heteronormada, todo lo que está relacionado con lo homosexual ha sido rechazado. Entonces creo que contextualizar estos pasajes es sumamente importante. O sea, eso significa no quedarme con el pasajito de Levítico, o sea, por ejemplo, Génesis, Levítico 18:22. Perfecto. Creo que aquí todos sabemos qué dice Levítico 18:22, pero ¿qué dice el 21? ¿Qué dice el 20? ¿Qué dice todo el capítulo 18? O sea, ¿el texto habla en contra de la homosexualidad o eso es una cosa en medio de otras cosas que nos podrían ayudar a comprender el pasaje de un modo diferente? Lo mismo sucede con el texto de Romanos, cuando se habla de la inmoralidad. O sea, si leemos todo el capítulo, te das cuenta que va por otra parte. Y eso, todo esto que les estoy diciendo implica recurrir a las lenguas originales. O sea, arsenokoitai es una palabra que se traduce por homosexual que no existe ni en la literatura erótica de su época. O sea, Pablo allí se las da de creativo e inventa una palabra que significa literalmente hombre escama, que puede significar 1000 cosas, pero los traductores han querido traducirlo como homosexual. Lo mismo sucede con la palabra malakos, malakoi en el griego. ¿Qué sucede? Se nos ha planteado estos textos, se nos han planteado desde como afeminado, desde la figura de afeminado. No entrarán en el reino ni los afeminados ni los homosexuales, cuando malakoi y malakos es traducido en Mateo como fino. O sea, en un momento quieren traducirlo como fino y en otro momento como afeminado. Como dirían en México, chinguen su madre. Pues, o sea, no manchen, o sea, de verdad. Por eso este Renato Lins tiene un texto precioso que se llama El amor perdido en la traducción. Y habla de cómo los traductores, en este y en el que les mencioné hace un momento, en el de si la Biblia se equivocó, habla de cómo las traducciones también tienen una orientación política, una orientación económica. No es lo mismo traducir una palabra por otra. De hecho, se sospecha, no sé si qué tan seguros estén, no he seguido ese estudio, que si la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, deja de traducir homosexual en sus traducciones, deja de ser vendida. Y es muy probable que suceda. O sea, yo creo que sí que sería muy cierto si es que esto sucediese. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de un negocio y la traducción lo es. Entonces creo que por eso es de que tenemos tantos problemas para entrar con nuevas traducciones, con nuevas expresiones textuales, porque hay temas económicos de por medio. Entonces no quiero que pierdan la fe, no quiero que la pierdan, pero no hay que creer pues en todo este sistema que busca valorar ciertas vidas y otras no. Por eso era que les traía estos ejemplos de la escritura que tienen que ver con lo que llama Renato Lins el amor perdido en la traducción, la experiencia de Rudy Noemí que se emplea en los rituales de matrimonio, ¿no? No me pidas que te deje y que me separe de ti, iré a donde tú vayas y donde tú vayas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú seas enterrada, allí quiero ser enterrada yo. O sea, esta expresión de amor tan bella que está en la escritura no es tomada en cuenta como dichas entre dos mujeres. Yo no estoy diciendo por si acaso que son lesbianas. Yo no era la cama de Rudy y Noemí. No puedo decir que las dos tenían intimidad sexual, pero yo no puedo negar que hay amor de por medio, pues. Eso no lo puedo negar porque el texto es demasiado claro. O lo que dice el texto de Samuel en boca de David. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó al amor de las mujeres. O sea,
repito, no chinguen, el texto es claro, o sea, de que incluso, por ejemplo, las traducciones colocan aquí, en vez de cariño, colocan, o sea, fíjense aquí cómo lo van variando, colocan, la mejor traducción es amor, y es un amor que se pega además, es una palabra bien bonita en hebreo, pero por ejemplo, fíjense cómo si yo cambio aquí tu amistad, ya es otro contexto y ya lo cambia. Por eso es de que el amor se pierde dentro de las traducciones. O la del centurión, ¿no? Y el centurión y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Quería mucho. Quería mucho. Claro, la traducción está obviando totalmente una experiencia de amor que está en el texto. Por eso creo que estamos a partir de esta mezcla entre iglesia y diversidades, estamos llamados y llamadas a repensar lo divino. A mí me encanta decir, repetir, y quienes me conocen de tiempo lo saben, me encanta decir esto: dime a quién discriminas y te diré en qué Dios crees. O sea, dime a quién discriminas. Entonces, si discriminas a las personas de la diversidad sexual, tu Dios es un machista heterosexual. Pues, si tus iglesias siguen creyendo de que las mujeres no deben acceder al pastorado, tu Dios es un misógino. Si tu iglesia cree en un Dios que solamente coloca como líderes a personas blancas, tu Dios es un supremacista. Así que dime a quién discriminas y te diré en qué Dios crees. Necesitamos repensar lo divino. Por eso esta viñeta de Cortés me encanta. Se supone de que este señor con el triángulo es Dios. En sus textos le llama pues Abba, ¿no? Así le llama en todos sus textos José Luis. Y le dice, ¿y tú me quieres, Abba, aunque yo sea homosexual? Y le responde Abba, fíjate si te querré, que te perdono que me hagas una pregunta como esa. ¿En qué divinidad estamos anunciando? ¿Nuestras iglesias son buena noticia? Entonces, creo que, bueno, aquí nos plantea una pregunta que es clásica, gracias por colocarla, es, si aceptamos la diversidad sexual, se nos dice, ¿no? Entonces después van a aceptar también la pedofilia, van a aceptar la zoofilia. Cuando a mí me han planteado esto en conversaciones personales, no en el Facebook, porque en el Facebook, como les digo, yo choteo a la gente ya aprendí a no serme hígado por eso. Cuando me lo enfrentan, cuando me lo confrontan de manera personal, así gente que está en búsqueda, yo lo que les suelo decir es que es bueno revisar nuestras experiencias sexuales también, porque muchos de estos temores responden a pulsiones que tenemos contenidas. Entonces, yo sé que es chocante esto que estoy diciendo, pero yo se lo digo con mucho cariño a la gente, ¿no? Porque es bueno que nos revisemos. O sea, fíjense el nivel de desconfianza que existe, que se piensa que la pedofilia pueda ser aprobada. Fíjense qué tan antidemocráticas son nuestras iglesias, que significa que no vamos a participar de todos estos procesos. O sea, fíjense los problemas de fondo que están. ¿Qué cosa pastoralmente yo lo que le digo a las personas cuando me dicen algo por el estilo es, o sea, ¿cuántos homosexuales, cuántos trans hay en tu vida? ¿Cuántas personas, cuántas lesbianas hay en tu vida? Conversa con ellas, porque hablamos desde nuestro prejuicio, desde nuestro miedo. Por eso es que las mando a terapia. Sí, Iris coloca aquí un comentario, exactamente, como decía Monseñor Romero, la pregunta no es ¿crees en Dios?, sino más bien ¿en qué Dios crees? Sí, esta es tradición latinoamericana, así, súper decolonial en ese sentido, ¿no? Recuperando a nuestros ancestros y a nuestras ancestras. Por eso es que, ¿de qué Dios, no? ¿De qué Dios? Es bueno preguntarles, y porque está de fondo el tema de la discriminación, por eso necesitamos repensar lo divino. Yo tuve una estudiante bien chévere en una universidad laica, que me decía, insistía siempre que Dios no tiene género, ¿no? Y yo también lo creo. Y desde su lectura del Génesis, ella cayó en la cuenta de eso, y eso que su familia era fundamentalista. Entonces, pensar en un Dios que solamente es representado como masculino nos ha hecho un daño. Nos ha hecho un daño. Le ha hecho un daño a las mujeres y nos ha hecho un daño a la diversidad sexual. Porque la gente asume de que es hombre, de que es macho, de que es heterosexual.
Entonces, necesitamos repensar lo divino en claves que sean mucho más abiertas. En la comunidad donde pastoreo, es como una modita todavía, la gente está trabajándolo, pero la gente dice amorosa divinidad. No dice padre, no dice madre también de vez en cuando, pero es amorosa divinidad, presencia amorosa, amor que todo lo puede. Ha intentado pensar lo divino no desde esas categorías binarias. Es un esfuerzo, porque nos ayuda. Porque si somos imagen y semejanza de lo divino, lo diverso también está allí. Por eso necesitamos plantear esto. Como siempre digo en mis cursos, y esto lo insisto a cada rato, el problema no es Dios, es su club de fans. Es su club de fans. Allí es donde radica, son estas denominaciones las que han asumido el rol de hablar por todo el cristianismo y no lo tienen. Habemos mucha gente que estamos desde la otra orilla. Hay una preguntita aquí, no me quiero quedar sin las preguntas porque después... por ejemplo, padre y madre de nosotros y nosotras. Me preguntan cómo decir el Padre Nuestro en vez de padre. Padre y madre. Y con eso ya le chingaste la paciencia a toda la gente machista, porque claro, rompes. Sí, es una buena pregunta. Creo que allí, amigos y amigas, necesitamos ser sumamente creativos y creativas, ¿no? La divinidad no se molesta. Se molestan quienes creen que son las personas autorizadas, pero la divinidad no se molesta. Pero como, bueno, Scarlett, gracias por lo que has dicho. Sí, la pedofilia es un delito, la pornografía infantil es un delito y la comunidad LGTBIQ+ ha rechazado la pedofilia porque no es una relación donde haya consenso, donde haya la posibilidad de elegir. Por eso es de que nuestra postura es donde no hay consenso, no hay relación. Por eso es que necesitamos pelear varias prácticas y varios discursos, ¿no? Creo que necesitamos mayor diálogo y vínculo con las ciencias humanas y sociales. O sea, no podemos seguir leyendo la teología que se leía hace 60 años. ¿No? O sea, creo que allí, me encanta la primera porque es Marx con Jesús, ¿no? Y me encanta esa primera imagen, porque sí, creo que la teología de la liberación hizo un primer esfuerzo de dialogar con las ciencias humanas y sociales, pero creo que la teología de la liberación se quedó allí. Yo soy muy crítico de esta corriente teológica porque solamente, al menos de la católica, la protestante no la he seguido mucho, pero creo que se ha quedado solamente defendiendo a los pobres y se olvidaron de las pobres, se olvidaron de, como decía Flora Tristán, ¿no? Hay alguien que sufre más que el obrero y es la esposa del obrero. Entonces creo que se han olvidado de esto y también se han olvidado de la diversidad sexual. Por eso les decía que no basta con una pastoral de acogida. Así es, que las feministas, la teología feminista ha hecho harto y sigue construyendo harto. Por eso mi querida Nancy Cardoso o Maritza Massina en México son teólogas feministas que están dando la pelea, ¿no? Dentro de nuestras estructuras patriarcales. Bueno, Nancy renunció a la iglesia metodista el año pasado, Maritza también renunció a su iglesia, que está en un espacio ecuménico, porque las mujeres nos han enseñado eso. Y las diversidades sexuales también estamos en diáspora, también lo estamos. Ay, sí, me cuentas, Luis, cómo te va con lo de padre y madre que estás en el cielo. Sí, me encantaría saber cómo la gente reacciona, porque si es Dios, está más allá de nuestras categorías, ¿no? Eso es lo que se dice en teología. Pero ¿por qué seguimos entonces llamándole de una sola manera? Creo que la teología queer ha hecho esfuerzos muy buenos y válidos de dialogar con las sexualidades en general. Como les decía hace un rato, ¿no? La teología de la liberación se olvidó de las mujeres, llegó tarde. Y también se ha olvidado del sexo y de que el sexo, como ejercicio, es también un espacio de poder. Los pobres también tienen sexo. En los pueblitos olvidados también hay mujeres que son violadas por sus esposos. Y también forma parte de este sistema al cual tenemos que denunciar. Por eso necesitamos mayor diálogo. Y diálogo se trata de tomar en serio lo que dicen, ¿no? Porque me encanta a mí la gente fundamentalista que toma de la ciencia solamente lo que le conviene. No, se trata de dialogar y hablar
O sea, con Popper, con Kuhn, se trata de hablar con Butler, se trata de hablar con todas estas perspectivas que están aportándonos. Como dije, acá no lo dije, lo dije en otro espacio en el que me encontraba, la iglesia no es vanguardia de nada. Las iglesias no son la vanguardia. La vanguardia son los activismos, la vanguardia son las personas que están luchando por los derechos humanos. Ahí está la Espíritu Santa. Ahí está. Y está clamando justicia. Creo que necesitamos escuchar más todo esto que están generando. Llamarle solo Dios también es ponerle un género, sí, porque la palabra Dios es masculina. Entonces, 10 se puede confundir. Divinidad. Es una palabra. Hay que crear otra. Mis amigas trans hablan de divinitrans. O sea, y mis amigas bisexuales escriben, en vez de escribirla con B corta, escriben con B labial divinidad. Hay que ser creativas. O sea, creo que lo que se nos está permitiendo ahora es darnos la oportunidad de pensar en la divinidad más allá de las fronteras que se nos han marcado. Ah, Dios mío, me muero. Ya, sigo avanzando. Creo que para las prácticas pastorales, aquí hay pastores, hay pastoras, hay gente que está trabajando en pastorales juveniles. Yo insisto en estos puntos, en el tema pastoral. Creo que es importante siempre mantener la provisionalidad en las posturas éticas. ¿Por qué? Yo no puedo afirmar de manera taxativa, esto es malo. Sabemos por las prácticas de acompañamiento que existen situaciones que puedan agravar o pueden atenuar muchos actos. Eso lo sabemos por moral básica. Moral 1 nos enseñan que hay actos que son agravantes, atenuantes y eximentes. Todavía me acuerdo de mis clasecitas de la licenciatura. Creo entonces de que si un chico de 12 años te dice que es mujer, necesitamos pues sostener la provisionalidad. ¿Y esto qué significa? Acompañarle para que la persona pueda descubrir por ella misma quién es y cómo quiere nombrarse. Sí, pero es que están recién descubriendo cómo va a empezar. Eso es algo que la persona tiene que dar cuenta ella misma. Tenemos que dejar esas actitudes paternalistas, colonialistas dentro de la experiencia pastoral. Urgente, urgente. Necesitamos entonces la provisionalidad. Esto no significa relativismo, por favor. La gente, aunque no tendría problema que se llame así, pero no es relativismo, significa reconocer que cada ser individual delante de la divinidad es valorada, amada, respetada, fomentada, y también si nos llamamos seguidores y seguidoras de Jesús, tenemos que hacer lo mismo. Cada plan para cada persona es diferente. No existe la gran uniformidad. Eso me encanta y me genera mucha satisfacción decirlo. Creo que aquí, en el segundo punto, es donde caen casi todas las iglesias, porque no luchan contra toda la discriminación. Luchan contra la que les conviene, si es que luchan. Las iglesias en el Amazonas, en la selva brasileño-peruana, pelean en contra de la minería, me parece muy bien. Tienen declaraciones en contra de la tala de árboles, me parece genial. Pero también hay harta trata de personas y sobre esto no están hablando mucho. No hay suficiente manifestación en contra de la trata. O sea, ¿qué cosa quiero decir? Que a veces nuestra lucha contra la discriminación es bien selectiva. Y creo que en el caso de las personas de la diversidad sexual nos ha pasado eso. Nuestras vidas valen menos. Matan a una lesbiana, violan a una lesbiana para corregir su orientación sexual y eso vale menos. Como decía al final este obispo, ¿no? Que mayor pecado era el aborto que una violación a un niño. Eso se llama selectismo ético. Lo que me conviene lo considero y lo que no, no. Entonces hay que luchar contra eso, porque todo lo que afecta a la humanidad nos afecta a nosotros, porque todo lo que afecta a la creación nos afecta a nosotros. ¿Por qué la divinidad se hizo carne a través de Jesús y no a través de una mujer? La respuesta nos la da Elizabeth Johnson en su libro Cristología, Nuevas Olas de Cristología. Lo resumo, porque si hubiese nacido mujer, nadie le hacía caso.
Esa es la respuesta. Y lo dice Elizabeth Johnson, a quien amo mucho, pero es eso. La estructura patriarcal es tan antigua como son antiguas las instituciones. Y otra cosa en el tema pastoral, amigos y amigas, es buscar el mayor bien posible. Creo que este criterio tiene que ser más importante que el criterio del mal menor, que se ha extendido muchas veces. Yo no estoy con otro hombre porque sea el mal menor. Yo estoy con otro hombre porque es el mayor bien posible que mi identidad puede alcanzar, sobre la cual solamente yo puedo dar cuenta. Por eso necesitamos expandir las conciencias. Eso es importantísimo. Creo que no existe una sola forma de abordar las homosexualidades y las iglesias, o la diversidad en general. No hay una sola forma, hay varias. Hay que buscar la que mejor cuadre con nuestra comprensión del Evangelio. Existen cada vez más teologías que están abriéndose a estas posibilidades. Hemos quedado en que si nadie pierde la fe en este encuentro, de aquí más adelante podamos tener para hablar sobre teología queer, así de frente, sin asco, de frente teología queer para que vean cómo es que leemos los textos y cómo es que trabajamos. Entonces, cada vez hay más teologías, y por ese caso yo escribo queer no en inglés, que se escribe como lo voy a colocar en el chat, sino que lo escribimos así, porque estamos hablando desde nuestra experiencia latinoamericana, desde nuestras pieles que han sido racializadas. Entonces creo que cada vez hay más corrientes que pueden responder a nuevas alternativas. Hay que conocerlas. Hay que conocerlas para valorar lo que podamos valorar y rechazar también algunas cosas, porque ninguna teología es eterna. Ninguna. Toda teología es contextual, aunque repitiendo esto me mate Gustavo Gutiérrez, a quien no le gusta esa frase, pero toda teología, incluso la teología de la liberación, es teología contextual. Creo que las personas de la diversidad sexual seguimos luchando por el reconocimiento de nuestras identidades. La sociedad nos está diciendo que no somos humanas, cuando nos niegan el matrimonio. Eso es lo que están haciendo. Creo que las iglesias han hecho lo mismo. Nos están diciendo que nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestros deseos, nuestras caricias valen menos. Por eso estamos las personas de la diversidad sexual para decirle a las iglesias, primero, que se han equivocado. Primero. Segundo, de que así, parafraseando a Pablo, quien no me cae muy bien, dicho sea de paso, parafraseando a Pablo, no hay absolutamente nada que pueda separarme del amor de Jesús. Ni las iglesias, ni las jerarquías, ni los pastores, ni las teologías. Estamos aquí para decirles que nada puede quitarnos que somos también hijas, hijos, hijes de la divinidad. Por eso creo que hay que generar nuevas maneras de hablar de comunidad, de expresar comunidad. Yo me callo aquí porque ya Mario me dijo que me quedan 15 minutos y quisiera escucharles, quisiera escuchar su reacción y luego quisiera yo cerrar con un pequeño texto nada más. Entonces, la palabra es vuestra. Me callo la boca. Enrique, gracias, Enrique. Mira, bueno, tenemos a Brandon ahí que te hizo una pregunta y después puedes seguir si es que alguien quiere encender su micrófono. Adelante. Nando levantó la mano. Nando, vamos después de que Enrique continúe con Brandon, por favor. Gracias. Sí, a ver, un tantito. Sí, bueno, Brandon nos está aprendiendo. Sí, la respuesta es corta a la pregunta esta, ¿no? Pero creo que yo te recomendaría ese libro, Las nuevas olas de Cristología. Ya tiene sus años, pero te recomendaría ese texto y te recomendaría otro más, que es se llama Jesús, Cristología Feminista, Crítica Feminista de Elizabeth Schussler Fiorenza. Un poco para cuadrar cómo los contextos de poder han hecho que tengamos una cristología. Y en el caso de Jesús, de manera concreta, ¿no? O sea, yo creo, y me uno a la respuesta de Elizabeth Johnson, porque las mujeres no valían nada en esa época, y los mismos textos del Nuevo Testamento
lo demuestran, ¿no? Cómo ha quedado invisibilizada María de Magdala, cómo han quedado invisibilizadas las mujeres que apoyaban en el movimiento de Jesús con su dinero. Eso sí no pudieron negar el texto, eso sí no pudo negar el texto de Lucas, que colocaban su dinero. Y a pesar de que la experiencia patriarcal es tan fuerte, nos han quedado nombres como el de Susana, como el de Priscila, nos han quedado nombres nos ha quedado el nombre de Febe y de otras muchas mujeres, pero la experiencia patriarcal es fuerte. Por eso creo que a mí sí me da sentido, y podemos seguir platicando. Si quieren, agrégame a mis redes y les doy mi número de WhatsApp. Bueno, eso sí lo tienen porque está en el grupo y seguimos platicando. Creo que sería bonito y muy importante escuchar cómo las mismas teólogas feministas han elaborado respuestas a esta pregunta. Creo que ellas desde sus propios cuerpos, desde sus cuerpas, pueden dar mayor cuenta de ello. Nando, espero responder, y si no, sigue escribiendo, yo leo. Nando, por favor. Vamos, Nando, por favor, ahí puedas resumir. Bueno, serían dos preguntitas. La primera es con respecto al texto bíblico que habla de que del Espíritu Santo, la concepción virginal de la Virgen María. O sea, es un relato donde estamos hablando que era una adolescente. Aunque ella haya dicho que sí, eso es una violación. Estamos ante un Dios pedófilo. Y en algún caso, algunos plantean que es un Dios zoófilo también, porque llegó el Espíritu Santo, que es una paloma, que al parecer eso tiene algo que ver con uno de los embarazos que hacía Zeus. Esa es una de mis dudas. Estamos ante un Dios pedófilo, ante un Dios zoófilo, porque aunque la Virgen María haya dicho que sí, si tenía 15, 14 años, como siempre lo dicen, eso es considerado hoy en día una violación. Y la otra es, experiencia personal. Señores, si en las iglesias, por lo menos lo que yo he visto, porque no estoy tan metido, pero poner una mesa, poner las sillas de una manera, genera controversia. O sea, porque yo ya he visto eso, de que hay un grupito que quiere que la silla vaya de tal manera y otro grupo que quiere que las sillas vayan de otra manera, que quieren que la mesa quede a mitad del salón, otros que quieren que quede al fondo. ¿Cómo se puede llegar a un diálogo si partimos desde eso? Y ahí, yo por lo menos lo que he visto es que siempre hay luchas de poder en todas en las iglesias que conozco. Siempre han habido luchas de poder y la gente le gusta llegar a mandar, por lo menos aquí donde vivo yo. No, en todas partes, ¿sabes? O sea, el tema el dominio forma parte de nuestra experiencia humana desde muy antiguo. Creo que desde que andamos de pie ya hay experiencias de poder que tienen que ser siempre acompañadas, porque como dice Foucault, el poder simplemente es. Entonces, pero hay que ser conscientes de que existe. O sea que por el poder, un Dios pedófilo. Espera. Todavía no llego a eso. Primero, un tema con respecto a los contextos, Nando. La esperanza de vida en el siglo I no llegaba a los 40 años. Eso es un dato importante históricamente hablando, porque estamos diciendo que ser mayor de los 40 era un privilegio. Entonces, ¿qué significa eso? Que al ser el promedio de vida tan bajo, los procesos de niñez, adultez, adolescencia, juventud no son como las nuestras. Entonces, eso es número uno. Número dos, nuestro concepto de juventud depende totalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existían los jóvenes ni las jóvenes. Se cumplía los quinceañeros, eran colocar a las mujeres en la feria para que sepan que ya eran mujeres. O sea, era un ritual de presentación pública. Entonces creo que hay que considerar estos elementos que son históricos para hablar del rol de María dentro de esta experiencia de la Anunciación. Entonces, tener 15 años, 16 años,
es adultez. Es más, para el mundo judío, un chico es adulto después de los 12 años. Entonces ya tiene derechos y deberes, que no los puede cumplir, obviamente, pero hay que tener cuidado siempre con trasladar nuestros criterios éticos a sociedades que se han formado a partir de otras cosas. Ahora si Dios hiciese eso, seguro que lo denunciamos por pedófilo, o sea, pero estamos hablando de un contexto abismalmente diferente. Ahora, no podemos olvidarnos también de que el relato no dice que haya venido una paloma. La paloma, el relato de la paloma es en el bautismo. Sí, sí, sí. Entonces, creo de que allí, eso es una cosa, ¿no? Lo otro es de que hay que reconocer que este capítulo de Lucas responde a lo que se llama un relato vocacional. Relato que tú puedes identificar en Isaías. Todos los profetas y las profetisas han tenido este mismo modelo. Es Dios llama, la persona responde, se niega, Dios dice otra cosa más, y la persona termina respondiendo y se le da una misión. Es un relato, es un esquema de relato. Así se escribe, es como cuando aprendimos a escribir poesía y se emplean versos. Eso es un detalle importante en el caso del libro de Lucas, especialmente en este relato que traes aquí. Quisiera yo más bien, en lugar de pensar en paloma, pensar en una relación lésbica, porque Espíritu Santo es Haruach, que es una experiencia femenina. Es la experiencia femenina la que fecunda a Jesús. A mí me encanta eso. O sea, te volteo la historia. ¿Qué es Ofilia? Porque no hay paloma en el relato. Pero si dice que la Ruá bajó a María y quedó encinta, chingados. Es una experiencia lésbica. O sea, solamente, y te lo digo entre broma, verdad, para que te des cuenta de que el texto puede ser leído de varias maneras, pero hay que tratar de primero contextualizarlo y luego ver qué vida puede ofrecer a nuestras comunidades. Y si no también, y aquí en esto tampoco me hagan caso, sino también abandonarlos, porque yo no creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo en la divinidad. La Biblia es al final una de las muchas formas con las cuales yo comprendo lo divino. Pero para mí la experiencia de Jesús, la persona de Jesús, basta y sobra. Entiendo que tengamos que trabajar Biblia, lo entiendo, pero Pedro no tuvo Biblia. O sea, tuvo a Jesús y punto. Creo que necesitamos ser más jesuánicos y menos bibliólatras. Pero ya, ese es otro rollo, eso ya es más de mi tema queer, que eso lo paso para otro lado, pero te digo, o sea, no creo que esas cosas estén en el texto. No, o sea, más bien... Enrique, espero, Nando, que hayas quedado, ¿cierto?, un poco más claro. Agradecemos tu sinceridad y traer perspectiva, tu perspectiva, ¿cierto?, que va abriendo nuevos puntos de mirada, como acá Brandon nos decía un poco más arriba. Voy a leer una pregunta para que todos puedan saber de qué estamos hablando. Dice Luis Vázquez: en el caso de los niños, las madres plantean que es su responsabilidad enseñarles las cosas como son. Ellas no van a participar en su condenación, entre comillas, dice. Si su hijo les dice que quiere vestirse de princesa, la madre le dirá que no. Le dirá que hay reglas. Ya de adultos es otra historia. ¿A los niños y adolescentes se les tiene que reprimir esa conducta? Pregunta. ¿O cómo ves ese punto? Por favor. Ay, Dios mío, entramos en temas así re fuertes. Yo pienso en estos momentos de que las personas desde muy pequeñas sabemos quiénes somos, solamente que no tenemos cómo nombrarlo. Y pienso también de que en el caso de las personas trans, su proceso de autoidentificación es mucho más rápido porque no encajan. Y te lo dicen así: no encajo en este sistema. No es que yo haya nacido en un cuerpo equivocado, es que la sociedad no concibe que yo sea diferente. Así literalmente te lo dicen los y las compas trans. Entonces creo que lo primero que se tiene que hacer en una situación como esta es que la mamá y el papá puedan realmente ser acompañados y acompañadas para que puedan ayudar a que su hijo o su hija pueda ser la mejor versión de sí mismo, de sí misma. ¿Qué sucede? Que es posible de que el niño o la niña, o sea, si es un niño que se quiere vestir de princesa,
es probable que ni siquiera tenga idea de qué cosa es identidad de género. Es probable de que no sepa de que lo van a molestar, es probable que no tenga en cuenta nada de eso. Puede ser que ni siquiera que sea trans, simplemente que quería colocarse un vestido. El género es una construcción cultural. Los prejuicios están en la gente adulta, no en los niños y las niñas. Simplemente están descubriéndose. Y tienen que ir aprendiendo a descubrirse también. O sea, yo tengo aretes, ¿no? Entonces, cuando mi sobrino de 6 años me los ve, me dice, y las niñas, no solo, ¿cómo me dijo? Las niñas usan aretes. Yo le digo, sí, y yo también. ¿Y yo puedo usar? O sea, y yo le digo, bueno, dile a tu mamá. A mí me queda decirle, o sea, pero que solamente el hecho de saber que puede, ya le libera una idea. Puede ser que no se las pongan nunca. Puede ser que sí. Yo no sé si alguno de mis 3 sobrinos es gay o es trans, no lo sé porque están creciendo. Pero si viene con una inquietud como esta, lo mínimo que puedo hacer es escucharle, es atenderle y es invitarle a que se sienta libre. Y esto me exige una cosa más. Me exige pelear por una sociedad donde mi hijo o mi hija pueda también ser libre. Porque de nada sirve que mi espacio familiar sea precioso, sea una gran burbuja, si en la sociedad nos siguen juzgando, maltratando, violando, pegando, insultando. Por eso la presencia pública del mundo cristiano progresista es importantísima. No sé si te respondo, pero creo que es un tema para seguir dialogándolo, ¿no? Y creo que sería genial ver si podemos entrar allí a un tema de infancias trans. Hay varios eventos sobre infancias trans donde hablan cómo han acompañado las mamás y los papás. Entonces, chequen eso, creo que pueden encontrar una mejor respuesta que la mía. Creo que hay otra pregunta. A ver, ¿la lees, Mario? Bien, Enrique. Entonces nos comenta Camila Sepúlveda. Dice, Quique, tengo una duda que me ronda la cabeza desde hace un tiempo por una experiencia personal. ¿Cómo acompañar a alguien que pertenece a la diversidad, pero que al mismo tiempo pelea con su identidad porque está inmerso en el fundamentalismo? Ay, Cami. Es de los acompañamientos más difíciles y hay que tener muchísima paciencia, muchísima paciencia. Yo no voy a decir la clásica respuesta de que el amor de Dios va a ayudar porque cuando uno está metido o metida en eso, no. Pero yo pediría que ores para que se enamore, así bien enamorado, y vas a ver cómo estas experiencias de amor sí te cambian. Y esperemos que se enamore de alguien que realmente corresponde y pueda hacer una bonita relación, pero es que creo que, no sé, no quiero ser duro, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que pelear quienes hemos abierto nuestra conciencia, tenemos que pelear para que esas iglesias ya no existan, para que ya nadie tenga que escuchar un mensaje como este. O sea, está bien acompañarle, y eso de aquí lo voy a responder sí, pero creo que esto nos abre a la denuncia de todas estas instituciones que nos están quitando vida, que nos están restando, que nos están anulando la posibilidad de sonreír, de sentir el placer y de poder experimentar también en el gozo la experiencia de lo divino. Yo creo que ahí tú tienes una tarea súper fuerte desde lo que estudias, desde tu trabajo profesional, de pelear contra estas iglesias y cuadrar a pastores, pastoras, iglesias, instituciones sobre su conducta antihumana. Y con respecto a tu compa, estar allí porque no siempre quieren ayuda, porque no creen que están en mal. Entonces solamente nos queda tener mucha paciencia porque cuando existen ese tipo de conflictos, los límites de depresión son altos. O sea, se superan rápidamente los límites de la depresión. Porque a la primera que se enamore de un chico que no le haga caso, va a entrar en unas crisis tremendas. Entonces, compañía, cercanía y quizás presentarle más gente de la diversidad que tiene mayor libertad, ¿no? Con alguna le irá bien y quizás pueda conversar más.
hay que seguir presentándole más gente nomás, pues hay que ampliar el abanico. Pero sí, mucha presencia, Cami, mucha presencia porque, como te digo, las experiencias de frustración dentro del fundamentalismo te llevan a abismos muy grandes. Entonces, estar allí es importantísimo. No sé si respondo, igual podemos seguir platicando más adelante esto, así de manera personal. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí, Enrique, ya estamos sobre el tiempo, pero te pido que me permitas plantearte una última pregunta que me ha llegado por interno, ¿te parece? Y esta es de manera confidencial, me solicitan así, lo voy a generar. Dice, ¿existe la posibilidad de que dos padres homosexuales críen a un niño heterosexual y que el niño desee incursionar en un plano homosexual debido al ejemplo de sus padres o como imitación referente? Eso es. Sí, gracias por la pregunta. Mi papá y mi mamá son heterosexuales y creo que la mayoría de personas de la diversidad hemos vivido en pareja con familia heterosexual. La orientación sexual no se aprende. La orientación sexual, sí es cierto de que en un momento de la adolescencia, en los periodos de búsqueda, se puede dar la posibilidad bueno, le llaman de diversas maneras, ¿no? Pero, o sea, de contactos, de caricias, de búsquedas, pero la orientación sexual, justamente en esas experiencias se afirman. Nadie vive la homosexualidad o la heterosexualidad como una decisión. Si fuese así, yo también, quienes son heterosexuales podrían dejar de serlo. Y creo que no es una alternativa para ustedes, ¿no? O sea, para quienes lo son, o sea, creo que lo mismo sucede en el caso de las personas que somos homosexuales o bisexuales. No lo elegimos, no es opción sexual, no es una opción, es una orientación. Entonces creo que yo conozco ya parejas, familias homoparentales y claro, su gran temor especialmente de papás que me ha tocado escuchar, o sea, no saben cómo ellos temen y no quieren que sus hijos sean homosexuales, justamente para evitar ese tipo de comentarios. Pero las personas son lo que son. Es más, conozco una pareja heterosexual, sus tres hijos, dos son lesbianas y uno es gay. Están premiadísimas, siempre les molesto por eso. Y ellos eran cristianos, él y ella eran de una iglesia fundamentalista. Amar a sus hijas les llevó a salir de esa iglesia. Amar a sus hijas porque les veían frustrados y frustradas frente a sus comentarios y su dinámica familiar se entorpeció totalmente por eso. Yo no creo realmente de que las personas, que un niño adoptado por una pareja de maricas o de lesbianas termine siendo marica, porque repito, la orientación sexual no se aprende. O sea, no es por imitación. O sea, por imitación sí va a ser su identidad de género. Eso sí, eso lo aprendemos todo el mundo, lo aprendemos desde nuestros referentes, ¿no? O sea, yo seguro, ¿de quién aprendí lo femenino? De mi mamá con sus tacos y me gustaba ponerme sus tacos, pero no tiene nada que ver mi manera de vestirme con quién quiero acostarme. Hagamos esa diferencia, amigos y amigas, amigues. Una cosa es mi orientación sexual y otra mi identidad de género. Existen cantidad de hombres, no saben cuántos hombres heterosexuales les encanta vestirse con las ropas de sus esposas. Hay infinidad. Tú no sabes la cantidad de hombres heterosexuales que cuando están borrachos se juegan a la mariconería y no son gays, no lo son. Pero una cosa es tu orientación sexual, con quién deseas tener intimidad sexoafectivamente, y otra cosa mi identidad de género, y otra cosa mi expresión de género. Entonces creo que hay que hacer esa distinción y como repito y lo digo por tercera o cuarta vez, la orientación no se aprende, se descubre. Les planteo la misma pregunta a quienes son heterosexuales. ¿Tú crees que teniendo siendo una pareja heterosexual, ¿le podrían enseñar heterosexualidad a sus hijos? O sea, lo mismo para los otros, para quienes queremos tener en algún momento una familia
homoparental. Eso. A ver, antes de que me corte Mario, porque seguro en cualquier momento me corta, porque ya estamos sobre la hora. Dos cositas. La primera es de que como teólogo, como pastor, como creyente, me parece importante ejercer una paternidad espiritual responsable. ¿Qué significa esto? De que si se han generado dudas y te está atormentando el alma allí, por favor no sientas que no puedes hablarlo. Búscame. Mi WhatsApp está allí, lo tienen. Por favor, siéntanse con la total libertad de buscarme y yo veré cómo me ajusto. Ahorita estoy de vacaciones, así que tengo más tiempo para poder platicar y todo lo demás. Entonces, me parece importante no solamente soltar este tema, que explote, que se sientan así en búsqueda, no. Cuenten conmigo si es que lo desean. Si quieren, buscamos alternativas en sus diferentes países. O sea, eso era algo importante para mí. Y número dos, creo que o sea, les planteo esta pregunta nuevamente, ¿no? ¿Cuántas personas de la diversidad sexual hay en tu vida? Si las respuestas son 2 o 3, pues métele más color. Métele más color, que las plumas y el glitter es alucinante, es divertidísimo. Metámosle más color, porque no todo es blanco y negro. Habemos muchos matices. Así que les invito a reconocer esto que la ICM, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, tienen un canto. Dios ama mis colores. Dios ama nuestra diversidad. La divinidad nos hizo así. Y bueno, pues tenemos errores, como errores tienen las personas heterosexuales. No quieran chantar a la diversidad sexual nuestra promiscuidad, todo, no se lo quieran chantar porque eso está en todas las personas. Solamente que en algunos es más visible que en otras. Entonces, conversen más, platiquen más con personas de la diversidad sexual, pregúntenle cuáles son las cosas que ha vivido, cómo lo han vivido, qué dolores sienten, qué alegría sienten. Y van a darse cuenta de que definitivamente la divinidad no comete errores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta invitación a la libertad. Gracias por esta invitación a descubrir, a acompañar. Decirles a todos y a todas que no esperamos agotar esta temática, sino que dar pie a observar desde otro monte, que nos brinden nuevas herramientas para tener nuevas perspectivas y para seguir cuestionándonos. Así que estamos tremendamente agradecidos de cada uno de los que se sumaron y también de los que van a ver este video después, porque hubo muchos que avisaron que no iban a poder estar, pero hasta aquí nosotros, Enrique, te damos las gracias. Así que invito a todos y todas las que están acá a dar no sé, ¿cómo sienta usted una expresión de agradecimiento a Enrique? Porque ha sido enriquecedor. Muchas gracias, Enrique, de parte de CRT Magdala. ¿Cuándo va a ser la próxima? Buena pregunta. Permíteme, Mario, reiterar los agradecimientos a todas, todos, y por supuesto, primeramente, Enrique. Ya estamos casi comprometidos con Enrique a hacer algo más adelante. Ya lo tenemos ahí conectado en nuestras redes, así que algo va a salir, no inmediatamente, pero algo más va a salir de aquí a un tiempo más. Esperemos que se tranquilicen las cosas en Perú primero y que la candidata de Enrique gane. Yo sé que no es su candidata, pero eso, así que reiterarles muchas gracias y por supuesto estén atentos. Hay cosas en carpeta en CRT, pero todavía no queremos adelantar nada porque, como decimos en Chile, a veces en la puerta del horno se nos quema el pan. Así que no queremos adelantar nada hasta no tenerlo. Si conocen nuestras redes, tienen nuestro Facebook, nuestras páginas, seguramente por ahí, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar avisando qué se nos viene, qué otro desafío podemos plantearnos como CRT e invitarlos también a ustedes a sumarse a ese desafío para seguir creciendo, para seguir entendiendo estas vidas nuestras, estos mundos nuestros, estos colores nuestros. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad o simplemente será hasta alguna vez.
eso, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Yo quiero otra. Enrique, atento al teléfono porque tengo que hablar contigo después en privado, ¿sí? Vale. Listo.